Muy bien, señores. En este video les mostraré un script que me encontré un tanto interesante. Está un poco raro, pero interesante al mismo tiempo. Les explico. El script lo encontré en la página de MojoScript, la página que ya todo el mundo conoce. Estará apareciendo una imagen aquí en pantalla para que vean cuál es. Vale, la cosa está. El script no se instala. Eso ya de por sí es interesante. El script es de los que se ejecutan al momento de estar animando. Ahora bien, ¿cómo es que funciona? El script está diseñado para cadena de huesos. Se puede usar en colas, prendas de ropas, mechones de pelo, telas, que viene siendo exactamente lo mismo que prendas de ropas, pero bueno. Entonces, he hecho este ejemplo con esta cola de un zorro. Porque todos me dijeron que querían hacer colas diferentes, el movimiento de colas diferentes, que no querían hacer colas así lineales como la cola de un demonio, que querían probar con colas de animales. Y pues bueno, aquí está una diferente. Miren cómo está estructurada. La he estructurado así. Tiene una máscara para el pelo de la punta y está dividida así. Vale. La cuestión es la siguiente. Tienes que crear una cadena de hueso. Lo puedes hacer manual, es decir, así. O puedes utilizar la herramienta de Sketchbone, que es este de aquí, que te crea cadenas de huesos directamente. Yo recomiendo esta, pero lo puedes hacer de las dos maneras. Ahora bien, el hueso principal es este de aquí. El primer hueso lo tienes que renombrar como rootway. Es obligatorio que lo renombres de esta manera, a menos que te metas al script, modifiques el código y le coloques otro nombre distinto. Pero si no sabes nada de programación, al igual que yo, tienes que renombrarlo como rootway. Y entre paréntesis vas a colocar valores que tú consideres los necesarios para que el movimiento de la cola, en este caso el movimiento de esta cola, sea el que busques. Ya te explico más o menos. Muy bien. Una vez que hayas renombrado el hueso principal, el primer hueso que le va a dar movimiento a la cola, tienes que agregar 4 valores distintos separados por comas. El primer valor va a ser la amplitud del hueso. El segundo valor, la velocidad en que ese hueso se va a mover. El tercer valor va a ser el fotograma inicial en que tú quieres que la animación comience. Y el cuarto y último valor va a ser el fotograma final en que quieres que la animación se detenga. ¿Por qué el script funciona así? No me preguntes a mí, pregúnteselo al desarrollador. En mi opinión, espero que este script lo sigan actualizando y en un futuro agreguen mejor una ventana o un panel flotante en donde nosotros podamos manipular estos valores sin estarlo escribiendo en el nombre del script. Porque sí, estos valores van escritos en el nombre del script. Tienes que poner rootway, entre paréntesis, los 4 valores con el movimiento del hueso. Es así como funciona. Es obligatorio. Esto es obligatorio. Así que, como pueden ver, aquí está este hueso, pues se llama rootway. Y aquí están los valores que yo he utilizado para este hueso. Ahora bien, ¿cómo se usa el script? Una vez que hayas creado tu cadena de hueso y la hayas anclado a la forma que vas a animar, en este caso la cola de un zorro, ¿cómo se ancla? Muy fácil. Seleccionas todos los huesos que componen la cadena de huesos en la capa de la cola y das clic en Link Bones. Con eso ya tienes anclados los huesos a la capa y luego pues aumentas o disminuyes la fuerza de cada hueso. De esta manera. ¿Ok? Entonces, una vez que tengas eso, selecciona el primer hueso, que tiene que tener este nombre, vuelvo y repito, para que después no digan que no funciona. Tienes que llamarlo rootway. ¿Ok? Espero estarlo pronunciando bien porque mi inglés es una basura. Ok, entonces, una vez que hagas eso, te vas a las propiedades de la capa. Y en las propiedades de la capa tienes que activar esta opción de aquí. Una vez que lo activas, se te va a abrir una ventana en donde tú tienes que seleccionar el script que has descargado. Lo seleccionas y le das clic en abrir. Una vez que ya lo hayas abierto, esta opción ya estará activada. Como puedes ver, aquí hay un chequecito que dice que ya está activada. Das clic en OK
y listo. Eso sería todo para activar el script. Ahora, como hemos especificado en el nombre del script, esto lo vas a poder cambiar las veces que quieras en el nombre del script. La animación va a comenzar en el fotograma número 20 y va a terminar en el fotograma 150, en este de acá. O incluso podemos darle 200 fotogramas para que veas. Muy bien, entonces, una vez que demos play con estos valores, esto se va a empezar a mover automáticamente. Mira, doy play y empieza la animación. Como puedes ver aquí, ya la cola se detuvo porque ya sobrepasó el fotograma 150. Entonces, si quieres que dure los 200 fotogramas, pues en el nombre del hueso colocas al final, en lugar de 150, colocas 200. Y luego reproduces la animación. En cuanto llega el fotograma 200, se empieza a detener. Mira, lo vamos a hacer en 250 para que veas cómo en el momento que llegas al fotograma 200, esto se empieza a detener. Listo, ya se detuvo porque llegó al fotograma 200. Entonces, esto pues, como te digo, se controla en el nombre del hueso. El script ha de tener una función que identifica el nombre del hueso y los valores. Por eso, al desarrollador de este script, yo le invitaría a que actualice el script y en lugar de hacer todo esto en base al nombre del primer hueso, lo haga con una ventana emergente donde nosotros podamos manipular los valores directamente, como en el caso de estas dinámicas, que aquí podemos manipular estos valores. Entonces, aquí va a ser cuestión de ir probando valores. Si quieres que la velocidad del movimiento sea más lenta, pues tendrás que cambiar el segundo valor. En lugar de 0.5, pues le ponemos 0.2. Va a ser más lento. Mira, el movimiento ya es más lento. La amplitud, pues es hasta donde se mueve el hueso. Entonces en lugar de 0.4 le podemos poner 0.2 también en el nombre. Damos play. Y pues mira, ahora es mucho más leve el movimiento y mucho más suave. Y pues no hace falta explicar lo que hace el fotograma inicial y fotograma final, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, pues ya podemos animar de diferente forma colas de personaje, mechones de pelo, prendas de ropa, etcétera, 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 y lo que se te ocurra. Como les digo, es un script un tanto raro, pero bastante interesante porque nos evita tener que agregarle dinámicas directamente a todos los huesos para hacer este movimiento. Así que yo pues le estaré dando un poco más de uso a este script. Por ejemplo, miren, aquí empieza en el fotograma 20, en lugar de 20, en el nombre le colocamos 10 y ya iniciará en el fotograma número 10. Listo, aquí se empieza a mover. Me pareció un tanto interesante este script y pues puede que les sirva a algunos de ustedes que quieren animar colas de personajes y esas cosas. Por ejemplo, aquí miren, en la amplitud le podemos dar 0.6 y pues el hueso se va a mover mucho más arriba. Miren, el movimiento es más fuerte y podemos empezar a animar cositas con esto. Y sin haber creado ningún tipo de fotograma en la línea de tiempo. Si ven que esto se mueve así y hace estas cosas, es porque yo estoy haciendo esto en la línea de tiempo. Yo lo estoy moviendo rápido. Si yo muevo la línea de tiempo lento, como pueden ver, aquí se está moviendo lento. Al parecer el script reacciona a la velocidad de la línea de tiempo. Porque si yo muevo esto rápido, se vuelve loco. Si yo lo muevo lento, se mueve lento. Y si yo lo muevo o le doy play, pues se va a mover a la velocidad que tiene estipulada la línea de tiempo de moverse cuando tú presionas el botón de play. Así que nada, les quería traer este pequeño video para que vean este script y ustedes me dirán si les parece interesante, si le ven potencial. Yo sí le veo un poco de potencial. Esperaría que el desarrollador de este script lo actualice, le siga dando mantenimiento a este script y pues cambie esto de controlar el script en base al nombre del primer hueso. Porque aquí pues todo se controla con el nombre. Sería interesante y sería bueno que existiera una ventana flotante o un panel flotante donde estos valores que nosotros colocamos en el hueso, en el nombre del hueso, pudiéramos colocarlo en campos para así manipular las dinámicas y la fuerza del hueso. Pero por el momento pues tienes que colocarle sí o sí este nombre
entre paréntesis los valores de la amplitud, la velocidad, el fotograma inicial y el fotograma final para poder hacer esto. Y como pueden ver, pues no solo funciona con colas así en línea recta como el de la chica demonio que hice hace un par de días. También podemos hacer colas así esponjadas de zorros y toda esa cosa. Bueno chicos, espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Si lo fue así, pues no olviden dejarme su poderosísimo like, un comentario aquí abajo, suscríbanse si no lo han hecho y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.